está? Qué gusto que nos acompañe en una emisión más de 24 minutos en la historia. Estamos muy contentos de que nos acompañe, de que esté con nosotros. Ojalá se haya hecho un buen cafecito. Nosotros tenemos un muy rico cafecito para iniciar este día en un viaje por la historia que siempre, yo lo diré, siempre un viaje por la historia es interesante. Ahora, cuando lo haces de mano de los amigos, pues es mucho más agradable. Pía, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, nunca terminamos, ¿no? Es hablar y hablar. No, y, no. O sea, Y si usted viera lo que nos cuesta empezar. Sí, de verdad. Porque, ay, nos acaban de pegar unos gritos nuestra productora para que ya nos callemos y nos pongamos a grabar. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Muy bien, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bien, también muchas Bueno. gracias. Álvaro, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Con Darwin. Sí, con Darwin. Y le voy a Y decir, evolucionando. y le voy a decir por qué dice Álvaro que está sobreviviendo. Yo aquí le voy a... Balconear. A balconear. Trae un dolor de muelas, ¿no? De 3 días. De 3 días. Y no sabemos cómo bajárselo. Ya está en tratamiento, pero igual le duele. Sí, pero sobre todo, y ahí sí pido disculpas por si se me cuatrapea, he dormido 7 horas sumadas en las últimas 72. Entonces, a lo mejor hoy delito. Bueno, más al rato. Saludo también a Fernando Peinador, nuestro Hola, productor buenos ejecutivo, días. a María, que está en la producción, que nos ha pegado unos gritos espantosos. La exageración. Vamos a comenzar nuestro viaje por la historia de un día como hoy. ¿Y qué tal que nos vamos hasta 1077? Bueno, en 1077 en Casona, en Italia, el emperador Enrique IV pasó 3 días en la nieve como expiación, es decir, un poco ahí como pidiendo perdón. Ajá. Y después de 3 días en la nieve, logra que el Papa Gregorio VII levante su excomunión contra él. A esto se le llamó la humillación de Canosa. O el camino de Canosa. Divide opiniones. Es uno de los momentos más dramáticos de la Edad Media porque él era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y cuando lo excomulgan, automáticamente es como le jalan el tapete y no, ya no eres como crees. Pues si ya no eres ni católico, ¿cómo vas a ser el emperador del imperio más grande de la cristiandad? Eso era lo que estaba en juego. Sí, la leyenda dice, y como se ha romantizado mucho, que estuvo hincado 3 días en la nieve y además con una ventisca... No me puedo imaginar. ¿sí? Claro. No. O sea, era la Edad Media, sí. Y que igual que en un episodio bíblico también que había gente que lo detenía, ¿no? Porque no se podía caer y que finalmente se compadeció. También hay versiones que dicen que fue una movida muy brillante de él y por eso, de hecho, en Alemania le dicen el camino, no la humillación. O sea, ahí no recuerdan la humillación, sino la ruta, porque hizo todo un show de eso. O sea, iba gente acompañándolo y demás. O sea, no Sí, fue claro. solito a pedir perdón, y ya. No. O sea, fue una cosa. Y eran unos tiempos, bueno, en la Edad Media, que las noticias tardaban mucho en moverse y por eso muy seguido, para cuando llegaban a algún lugar, pues ya traían más folclore. Sí, si eso hubiera sido en que nuestros nota, ¿no? tiempos, hace una campaña en redes sociales. Se llama mercadotecnia. Sí, Mercadotecnia. no, ya desde entonces, sí. Y digo, el que un político o un emperador, ¿no? Un revés lo transforme en una victoria, eso es realmente como lo ven los astucia, ¿no? historiadores. Sí, de obligó al Papa porque cómo no va a tener misericordia. Y revertir una Y decisión que todos lo papal. vieran. Sí. Pero en realidad, y también hay que decir que él estaba, el Papa estaba hospedado en el castillo de una condesa, ahorita no me acuerdo el nombre de esta persona, que además era muy curioso porque era una mujer con mucho poder político en una época en la que ninguna tenía nada. Las negociaciones adentro del castillo, eso es lo que debe haber estado bien interesante. Claro. Pero pues lo que la historia recuerda, y bueno, como en la caricaturización acto, de ¿no? la historia, es el acto. emperador El acto. y eso, ¿no? Y además el significado de que el Papa manda, ¿sí? O Pues sea, manda, pero al final... bueno, sí, uno- manda en el sentido que el Papa da el poder, pues. O sea, Claro, el Papa claro. te lo quita. Y el Papa te lo da. De decisiones. Vamos, En ese vamos momento. a seguir hablando de emperadores. Va. Muchos años después, Ujú. en San Petersburgo, Pedro el Grande, el zar, Ujú. funda la Academia de Ciencias de Rusia. A ver, Ana, cuéntanos, la Academia de Ciencias de Rusia, esto, ¿qué trascendencia tuvo? Pues es que bueno, Pedro el Grande, bueno, a ver. Era grande. Era grande. Era No, alto. Pedro el Grande lo que pasa es que Rusia, para toda Europa, eran como los bárbaros y los que no tenían cultura y
¿no? El país más atrasado. sí. Era el país más atrasado. Y Pedro el Grande lo que quiere es que realmente como occidentalizar Rusia. Y entonces hace toda una serie de viajes a Europa para conocer la cultura europea, para ver qué podía importar. Y entonces importó desde cuestiones de guerra para los soldados. Maquinaria de guerra, hizo sí. también... Marina particularmente. la Marina le encantaba. Sí. Y parte de las ciencias, ¿no? Hasta 34 años después, Voltaire todavía escribe sobre Pedro el Grande y hace una biografía sobre Pedro el Grande diciendo que llevó a Rusia a la modernización. Realmente. sí. Y pues la Academia de Rusia es de Ciencias de Rusia es una de las principales academias en las que él invierte porque está pues realmente interesado en que Rusia avance y no sea este país como Ahora, de bárbaros. cuando hablamos en ese momento de Academia de Ciencias, ¿de qué ciencias estamos hablando? O sea, ¿qué tipo Pues de ciencias? principalmente son esto que se llaman las ciencias naturales, que incluye prácticamente todo. O sea, incluye matemáticas, física, Astronomía. química, navegación, era como conocer el mundo, qué es lo que el mundo natural Tiene, y ¿no? qué se podía aprovechar. Pedro el Grande, además, por ejemplo, con esta idea de esta Academia de las Ciencias, encontró unas minas en los Urales, con las cuales hizo muchísimas cosas y hizo que muchos edificios... ¿sí? Sí. Entonces, con esto iba como formando esta academia, bueno, y todos estos científicos que iba además como jalando del resto de Europa para que formaran Una a los nuevos concentración, ¿no? De buen científicos. conocimiento. Ajá. Quiero Ahora, no resaltar era muy una bien cosa. recibido por los rusos, ¿eh? No les No, encantaba no. la idea de ¿no? que modernizara Rusia, no. Bien, Pedro Grande, lo fabuloso de todo esto es que él no fue a Europa como emperador o como rey. Él fue de incógnito. Se empleó en Holanda, en astilleros, porque quería aprender a hacer barcos. Funda San Petersburgo a orillas del Báltico porque entendía que Rusia, sin salidas al mar, que sigue ahorita siendo una cuestión, por eso la guerra de Ucrania, siempre Crimea ha sido un problema el Mar Negro y la salida al Mediterráneo, siempre para los rusos. Entonces ya, por aquí no se va a poder, entre los turcos y los demás, vamos al norte. Entonces funda San Petersburgo ahí que por eso es su nombre. O sea, Claro. muy cómodamente usa el santo de mi nombre y ahí está, ¿no? Él que no era muy piadoso, porque efectivamente su bronca con los Streltsky y la nobleza rusa, los rusos eran muy orgullosos de su barba. Y era una de las cosas que los delataba, ¿no? Así, y que los demás europeos que ya andaban en otras modas veían como muy bárbaro. Entonces él pasa una ley y obliga a la Duma a pasar una ley que obliga a los nobles a cortarse la barba. Y eso le generó una reacción impresionante para un detalle tan aparentemente trivial, porque pues significaba muchas cosas. También le costó mucho a los metropolitanos de la Iglesia rusa ortodoxa convencerlos y entabearlos, ¿no? Porque también a él se le deben muchos edificios y él no era muy piadoso. No, claro. Pero, pues decía, bueno, sin estos no se va a poder, hay que darles dinero. Y es una de las muchas razones por las que le decimos Pedro el Grande. Y en la historia mucha gente luego le ponen títulos exagerados, pero de veras si alguien sí, pues por eso Conocedor. Voltaire y todo el mundo lo veían como una... Él gran además, figura. estando en Holanda, hace amistad con ¿cómo se llama el que hizo el microscopio? ¿Con Leeuwenhoek? Leeuwenhoek, ¿sí? ¿En serio? Hace relación y con otro por los telescopios, o sea, acaba conociendo no solo a eminencias intelectuales, sino sobre todo técnicas, ¿no? O sea, un fabricante de astrolabios, cosas así. Y todo eso se lo lleva a Rusia. Claro. Y de hecho su primera academia, pues el grueso de los científicos, o bueno, de los que invitó, eran franceses y de otros países, porque en Rusia no había ese nivel de investigación o ni siquiera de educación. Sigamos en el avance de lo que ha Muy pasado bien. un día como hoy. Vámonos de un poquitos años adelante, estamos en 1754 en Inglaterra. El político y escritor Horace Walpole crea la palabra serendipia en una carta al escritor Horace Mann. A ver, ¿y esto? Cuéntanos. Sí, pues es como encontrar algo sin querer, ¿no? Exacto, Sin querer, es un evento afortunado, ¿no?
Y bueno, este autor también lo que tenía es que era creativo, era una persona que le interesaban estas cuestiones como raras de la persona o oscuras de la persona, ¿no? En realidad él escribía novela gótica, ¿no? Que para ese momento era una... ¿Él escribía novela gótica? Él escribía novela gótica, era una moda, ¿no? Estaba en tendencia esto. Y bueno, era una persona aristócrata, también tenía la posibilidad de publicar sus propios escritos. Entonces él tenía una muy buena colección de libros raros, ¿no? De libros pues extravagantes y extraños, que hacen que también él encuentre pues esta fascinación por la lectura y estas cosas tan creativas como hace en su literatura. Pero la palabra serendipia es este evento afortunado que nace sin encontrarlo. Ojalá que todos tuviéramos eso. Que es un poco lo que aquí hemos venido Con platicando. Las eurecas en la ciencia, ¿no? Cuéntanos la historia, Ana, de eureka, de la palabra eureka. La palabra de eureka la presenta o la dice por primera vez, se dice en Grecia, ahorita no me acuerdo de... Arquímedes, claro. Y él, pues es como... Al meterse una bañera, ¿no? ¿Mandé? Al meterse una bañera, Al meterse una bañera. Porque él estaba viendo este proceso físico de que dos cuerpos no ocupan el mismo espacio. Entonces, si te metes a una bañera, tu cuerpo al entrar, evidentemente desplaza el agua. Sí, y con esto, además, perdóname, podía explicar por qué los barcos entraban al mar, flotaban y hizo todo esto. Y por eso viene la palabra de... Pero a ver, un poco la historia que yo tengo es, a ver si es decir, que le encargan calcular un poco la masa de un candelabro. Y entonces dice, ¿cómo calculo esto? O sea, era tenía muchos, ¿cómo lo hago? Entonces se mete a la bañera, se derrama el agua a la bañera, y dice eureka. Sí. O sea, yo puedo calcular mi masa sabiendo cuánta agua desplazo, sabiendo cuánta agua cabe en esta bañera. Si yo me meto y luego se derrama el agua y luego me salgo y veo que faltó tanto, esa es la masa que yo desplacé. Y entonces ahí él obtiene el método para calcular la masa de este candelabro y grita eureka, y ahí es el eurekazo. Por eso a la fecha, y si ustedes ven toneladas en el lenguaje marítimo, son toneladas métricas. Desplazadas, sí. Lo que pasa es que los griegos eran un pueblo mercante en el mar. Tenían la duda de por qué barcos del mismo tamaño unos flotaban más y otros menos. Ahorita ya es una novedad porque ya conocemos el principio de Arquímedes, pero en ese momento no. Entonces, al entender que su peso es lo que sale de la bañera, ¿sí? Exacto. Es decir, ok, entonces esto es lo que tenemos que calcular. No era solo el candelabro, sino un barco lleno de cosas así. Eso tiene ya un montón de... Sí, porque no es lo mismo un barco lleno de trigo que un barco lleno de candelabros de bronce, que es pesadísimo. Entonces, esa es la genialidad, y por eso a partir de entonces y a la fecha, a esos momentos de la ciencia que fortuitamente o mientras estás haciendo otra cosa fuera de tu laboratorio, le das, esa es una eureka. Niels Bohr y el modelo atómico lo soñó en una cruda. Yo me imagino cuántas veces no hemos tenido en realidad ese eurekazo y no lo sabemos, ¿no? Es muy probable, sí. La fábrica de agua de Carlos. Sí, creo que vamos por la vida sin pensar los procesos, hacer de todos los días, que justo por nuestras tantas ocupaciones. Ese es el peligro de la inteligencia artificial. Porque el común de las personas no sabemos qué tan original es cualquier cosa que se nos ocurra. Y podemos pensar, no, yo creo que a algún experto ya se le ocurrió, yo creo que alguien ya lo está haciendo. Pero la inteligencia artificial, como promedia y sabe todo lo que está pasando en todas las redes y en todo, detecta estas cosas y se las queda. ¿Sí? Por cierto, si algún millonario por ahí tiene fama de genio, no, Lo que pasa es que toda la gente que hace esos inventos firma acuerdos de confidencialidad, y acabo de firmar una serie de contratos, un día les platico, porque además no puedo decir, pero lo que sí les puedo decir, no les puedo decir con quién ni qué, pero sí me llamó mucho la atención una cláusula por ahí que es completamente ilegal en México, pero aquí ya traducen y tropicalizan con la mano en la cintura, que según esto, todo lo que yo haga, y se me ocurre incluido esto, mientras esté con ellos,
puede ser su propiedad intelectual. Aquí y ahora les digo que en México eso no es legal. Pero bueno, hay la advertencia, aguas. Cuiden sus datos, cuiden sus ideas. Vamos a No la seguir regalen. porque hablando de serendipitias y hablando de grandes momentos, un día como hoy también, pero de 1813, en Inglaterra se publica Orgullo y Prejuicio. Yo no lo he leído. Ah, no, Tengo que serles honestos, no lo he leído, pero ustedes que sí, cuéntenme. Orgullo y Prejuicio es, como decía Fer antes de empezar, es el orgullo del hombre y el prejuicio de la mujer, ¿no? En esta relación romántica, en este encontrarse, en esta historia de matrimonio. Es una historia para poder casarse con, ¿no? Querer casarse con. ¿Quién en realidad va a ceder, ¿no? Esta cuestión del amor. Y Jane Austen es lo que hace en estas novelas tan interesantes, que es encontrar estas acciones humanas entre hombre y mujer, ¿no? Como esta acción termina llevándote a toda una aventura, a toda una travesía, que hace que fuera tan emocionante la historia, ¿no? Y pues bueno, aquí no nos ha encantado no nada más la cuestión literaria, sino también lo han llevado a la pantalla grande, Muy que eso es una buenas, cosa una maravillosa. buena versión. ¿no? Yo Las muy buenas confieso, y es un películas. muy buen día para hacerlo, que me he quedado dormido con dos versiones diferentes. Sí, porque Bueno, a las sí mujeres es- nos encanta, sí, ¿no? sí, Está sí, bien. es una- Tiene un Está público bien. femenino Tiene un público especial, femenino. ¿no? Yo Ahora, reconozco. Jane Austen cuando lo publica anónimamente. Eso. Ah, sí. Porque claro, en esa época que una mujer publicara y escribiera, pues tampoco era como, estaba muy bien visto. Claro. Y había mucho prejuicio. Y mucho prejuicio. Exacto. Y ella tenía pues este gran amor con el que nunca se pudo casar por cuestiones financieras, que es mucho de lo que hablan en el libro, en y en Sensatez y Sentimientos, Ajá. y en Emma, que es también otra Claro. historia de estas. Y finalmente ella queda soltera y se dedica a escribir novelas románticas. ¿Y vive de eso? Y vive ¿Logra de eso. vivir de eso? Logra vivir de eso. Bueno, tenía también, hay que decirlo, era de una familia acomodada. Ah, bueno. Y el padre siempre, bueno, le dejó, siempre les dejaban como cierta cantidad de dinero si se quedaban, lo que se decía, solteronas, ¿no? Pero vive, al final sí pone nombres a sus novelas y las va publicando. ¿Y cuándo se sabe, o ella misma es la que dice, esta novela es mía? La Mucho publiqué, después, la al publiqué. final de Mucho su después, vida. Pero sí es ella la que Pero dice, sí es esta ella novela la es que mía. lo dice. Ok. Nada más. Mucho después. Para que se imaginen el contexto. En el capítulo 1 dice, es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Ándale, pues. ¿No? Sí, son estas ideas, ¿no? Que van dándose finalmente en las familias. Ajá, y es un retrato muy claro de la época. Exactamente. Pues mira. Es victoriana, ¿no? Y aún así, ahora que lo dices, recuerdo que tardó más de 10 años en poder publicar esta novela. Y claro, anónimamente, y quien le ayudó en realidad a la publicación fue su padre. ¿Ah, sí? Porque sí, él sabía O sea, que ella tenía mucho ella talento. tenía el apoyo de su padre. Es cierto. Bueno, el papá le enseñó a leer, a escribir, tenían una biblioteca enorme donde podía seguir leyendo. Pues y había seguir... muchas así, pero que luego Pero las luego, condenaban pues, sí. al bordado y Exacto. al matrimonio. Exacto. ¿No? Entonces, en este Yo creo caso, que fue feliz. ¿tú crees que fue feliz? Sí, claro, escribir, ¿no? Como Emily Dickinson, ella ¿por se qué la no? pasó feliz escribiendo Sí. desde el Sí. escritorio de su padre, de la casa de su padre. Una muy Bueno, buena pues, narrativa. Bueno, qué interesante. Vamos a hacer una pausa antes de... Tienes 2 minutos. Tengo 2 minutos. Bueno, ya me están Una regañando. más. Es que 2 minutos es mucho o poco. Depende, Depende. si de lo que queremos platicar es de cómo se descubre el continente antártico. No, Ándele. mejor Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bueno, Pues Ana ya estaba. Ana ya está. Es que es una historia quiera. ¿Tus apasionante. marcas listos? Anda. Es una historia apasionante. Vamos a regresar después de este corte platicando sobre cómo se descubre el continente. La carrera por descubrir. La el carrera. continente. Solamente vamos a hacerle un pequeño spoiler para que ¿no? Esto sucede en 1820. Ajá. O sea, hasta 1820 a mí me llama la atención. ¿Sí? ¿No? Es muy tarde Muy cuando tarde, claro. explora. Ya Claro, había barcos a vapor. tampoco había mucho que, o sea, Y por cierto, y nada más para poner contexto, no
iban a descubrir el continente porque no sabían qué había ahí. Literalmente iban nomás allá abajo a ver qué había y qué tan abajo era el abajo. Así. Y llegaron y no encontraron más Y que encontraron montón todo de un pingüinos. continente de hielo. Y ¿No? pingüinos. Un montón Y un montón de pingüinos que deben Bueno, pero haber parte visto. de la carrera justo era, no los pingüinos, las focas, las pieles de las Ah, focas. claro. Era Toda una una- cuestión de un comercio Sí, muy esa es la importante. raza de- No, y las ballenas. Y las No, ballenas. pero la ballena es más del norte. No, No, es que también en el hay. sur, de hecho, También había están. más grandes. Bueno, pero ya se ve las cómo sí hay acabaron. mucho que platicar de esto. Por Vamos a eso hacer una vamos a la pausa, pausa y regresamos. vamos a servirnos un cafecito, Yo sí. regresamos y le platicamos con todo lujo de detenimiento y de detalles cómo se descubrió este continente antártico. Regresamos en un minuto. Estamos de regreso en 24 minutos en la historia. Estamos muy emocionados de platicarles en lo que nos quedamos. ¿Cómo es que, fíjate nada más, porque a mí me llama la atención, hasta 820. 1820 hay una primera expedición para pues descubrir lo que más adelante sería el continente antártico. A ver, La tierra incógnita. a ver, vamos viendo. ¿Quién era Fabián Gotthard von Wilhelmshausen? Bien. ¿Sí? Más o menos. O Y Bellinghausen. Mikhail Petrovich Lazarev. Estos hombres, como se hayan pronunciado realmente sus nombres, descubren el continente antártico y se aproximan. O sea, ahí como que lo ven de lejitos. A ver, acércate a las costas de lo que hoy es la Antártida Sur. Bueno, lo que se conoce como la Antártida, ¿no? Hay que pensar que en 1772 Cook ya lo había descubierto, en realidad había visto esta masa de hielos, pero no se había acercado, porque hay que recordar que acercarte tanto al Polo Norte como al Polo Sur significa tener un barco que pueda romper el hielo y que no quede atrapado, como aún han quedado miles de barcos atrapados Claro. en la Antártida o en el Polo Norte. Y entonces Cook nada más lo ve de lejos y dice, ahí hay hielo. Y no hay manera de entrarle porque pues se van cerrando, se van moviendo todos estos icebergs de Iceberg. hielo. Y entonces él nada más dice, ahí está. Estoy muy lista. Para 1820 está esta idea de que, bueno, todo el mundo, todo el planeta Tierra se tiene que conocer, y hay una carrera internacional por llegar a esta tierra austral incógnita. Pero además esta carrera tiene una cuestión como de comercio, porque la piel de foca y la grasa de foca era un gran Y las una ballenas, gran porque además mercancía. Y las andaban ballenas. persiguiendo ballenas por todo el Exacto, mundo. todas El las ballenas aceite era australes. importante para la iluminación. Para la y tal. iluminación. Entonces, están los rusos y los ingleses en esta carrera por llegar. Cook llega a 128 kilómetros de lo que es el continente per se. Y Porque además, Fabián- aquí, perdón que te ¿Sí? interrumpa, hay un problema, ¿no? Saber dónde empieza la masa continental continental. y dónde es hielo. Exactamente. Y ahí esa trampa te puede costar la vida. exactamente. Entonces, el primero en como llegar al continente es es en alemán con el ruso, con Iván, Fabián e Iván. ¿Quieres No voy que a te decir vuelva? los apellidos porque no me No, los no, sé. yo- Bellinghausen y Petrovich Lázaro. Von Bellinghausen y Mikhail Petrovich Exacto. Lazarev. 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 Ellos dos llegan a el continente, pero no bajan per se. O sea, nada más llegan y dicen, no, que ya llegamos. Y 3 días después llega Brandfield, que es el inglés, y también dice, ya, también nosotros ya llegamos y ya sabemos que esto es el Pero nomás lo continente. ven. Pero nada más lo ven. Y un año después llegan los norteamericanos con Davis, y él sí es un explorador y además es un cazador de focas así Sí. empedernido, experto, y él sí llega y pone pies en tierra.
caray. Él sí se baja del Estados barco. Unidos. Él sí se baja del barco y dice, ok, ya, vamos a cazar focas. Les llamaban foqueros. Foqueros. Los otros, Foqueros. ahora les llaman foqueros a otros. Miren cómo cambian los tiempos. O sea, los dos primeros nomás llegaron, tocaron la base y dijeron las traes y ya me voy. Un, dos, tres por mí, mis 1, 2, 3 por compañeros. mí, los compañeros. Porque realmente era como, es muy, bueno, sigue siendo muy complicado llegar, pisar. Y No, bueno, no, sigue finalmente siendo, imagínate, en 1820. era una tierra que todo mundo quería conquistar y apoderarse de ella Ahora, por es- pensar en sus recursos. Eso que dices es muy importante. Hoy la Antártida es una zona protegida. Exactamente. Hay bases científicas, Científicas. dicen. Ajá. No, la verdad Es es lo que que dice, es tan importante. oscuro lo que sucede ahí Sí. que ahí hay bases de las grandes potencias. China, Rusia, Inglaterra, Francia Estados tiene Unidos, una, por supuesto Estados Unidos. Pero es muy oscuro ahí, como que nomás dicen, estamos investigando. ¿Y qué investigan? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? No sabemos bien. Para empezar, y siempre esta es un una, misterio, una reivindicación de Argentina, Chile y Sudáfrica particularmente. ¿Por qué las naciones del norte se Están reparten en la el Antártida y dicen, centro. no, aquí es de todos? ¿Y Pero- por qué el Polo ¿Por qué no Norte estamos ahí nosotros? ¿Por qué el Ártico no? ¿Por qué ese sí lo tienen Es entre cierto. Rusia, Canadá y Estados Unidos? No, es que pues, nosotros somos los que estamos aquí cerca. Bueno, sí hay una parte de la Antártida que es chilena. Chilena. Y hay una parte que es argentina. Y no es que ellos hayan llegado y explorado, simplemente hubo un acuerdo un poco para lavarse la cara con esto que tú dices, que es ok, entonces extendamos un poco ahí los meridianos. Pensamos. Pues Las ahí 250 cachito, ¿no? millas marítimas, más bueno, aquí ya tocó tierra, bueno, que les agarremos Pero la eso. Antártida es un lugar fascinante que sigue envuelto Exacto. en En muchos un- misterios, sí. ¿no? Y ahora hay que pensar que 100 años después, Amundsen y Scott llegan al Polo Norte. 100 hasta años después, 1911 que se descubre, bueno, que el Polo Norte como... cuando Toca. sería más lógico que primero hubieran explorado el Polo Norte, porque además, pues ahí están, ellos están en Está más Exacto. cerca. Norte, hablando de Rusia, Cuando Rusia Porque está más así cerca. como... Rusia está ahí. Noruega, muy en el Suecia. norte. Lo que nos enseñaron en la primaria es que eso nos enseñaron, las teorías han ido cambiando un poco, pero la primera teoría era que los primeros humanos que entraron a América fue por el estrecho de Bering, Estrecho de que Bering. está allá arriba. No, y que de hecho sí. No, y hay otras teorías que te No, dicen lo sabemos que hay- llegamos de hay otros barco lugares. y demás, pero bueno. Sí, pero la América primera del gran Sur. migración de humanos al continente americano sí es por el estrecho de Bering. O sea, Bueno, y no hacía También eso no. más lógico entonces que exploráramos el Exacto. Polo Sí. Norte. Sí, me llamó mucho la atención. Y además son del norte, o sea, Del Rusia norte. está allá, ¿Ya andabas por allá? Estados Pero bueno, Unidos está como que ya allá. sabían que estaba ahí Y ahí y lo que querían era decir, acá también y acá estamos y llegamos primero. Ay, como si... Era como, ok, ese sí ya lo tenemos, pero hay que decir que acá también hay. yo lo vi primero. Yo lo vi primero. Y aún así se tardaron 100 años después. años. No, pues ya lo vieron, ya lo vi, ya, es mío. Ahí está. Exactamente. Vamos a seguir porque fíjense también que un día como hoy, 1887, un ícono de Occidente y de la humanidad ya hoy es la Torre Eiffel, ¿no? O sea, hay monumentos a nivel mundial, bonitos o feos, que son un ícono. Bonitos o Bueno, es que no hay monumentos tan bonitos. La Bellos. Torre Eiffel es bonita, pero No, ya es un monumento. Es ¿no? símbolo Ya. de París, que es la ciudad más visitada del mundo, y pues solito, eso lo hace como que el primer landmark, ¿no? O sea, si piensas, Claro. es más famosa la Torre Eiffel, por ejemplo, que la Estatua de la Libertad, o que el Golden Gate, o que muchos, Yo creo que- sobre todo de esa época para acá. ¿no? Yo creo que es famosa justo porque inicia siendo famosa, ¿no? Y inicia con mucha Y- controversia. inicia controversia. Perdón, Pia, nada más para que sepa Claro, sí por es qué cierto, estamos no he hablando olvidado de esto. Un día como hoy se pone la primera piedra de lo que sería la Torre Eiffel, que además era como momentánea, ¿no? La iban a mover de ahí por Que fea. Era para la feria. Eran 10 años, 10 o 20 años, ay, perdón, no recuerdo. 20 años, ya recordé. Eran 20 años los que iba a estar ahí, justo por eso fue armada. Por la feria, ¿no? Por la La feria. feria y quedarse un buen tiempo hasta que iniciara pues el siguiente ciclo, ¿no? El siglo XX. Pabellón Era francés. el Bueno, pabellón y- de la feria De la Feria y- Internacional. y- Y el fíjate- centro. Emocionantísimo. Y el centro de la Feria Y hay Internacional. cosas muy curiosas en torno justamente a este tema de la Torre Eiffel.
como los parisinos decían, qué cosa tan espantosa, tan aberrante, ¿no? Bueno, esto Pues tiene sí, una ellos ciudad teniendo preciosa. una cuestión Decían, no, neoclásica. esto, Y además estaba en esto- el centro. en el Bueno, está. centro, sí. No estaba. Bueno, entonces como se iba a quitar en unos años de ahí, terminada la feria, había un periodo, hubo una empresa, una compañía que recibió la encomienda de venderla. ¿Sí? Se le vendió de manera fraudulenta, porque fíjate cómo es la vida. Siempre hay vivales, y hubo otros vivales que decían, oye, yo represento a la Torre Eiffel. Sí. Se la vendieron a 2 ciudades. Barcelona la compró. Dijo, tráiganmela, yo aquí la pongo. Era un fraude, eran unos vivales. ¿Y sabes cuál fue la otra ciudad que la Cuidado, eso compró? siempre existe. La Ciudad de En la México. Ciudad de México. ¿Ahí está la de satélite? En la Ciudad de México. No, eso sí. No, eso fue. Nada que ver. Pero hubo unos también aquí, ya sabes, en esos momentos también había Claro, unas. ¿quién estaba? Pero Porfirio estaba Porfirio Díaz, Díaz. ¿no? Que queríamos lo más francés de Y lo todo, francés, y ¿no? todo lo que viniera de Francia, aunque fuera feo, véngase para acá. Y dijeron, no, a Oye, estos tan mexicanos. feo, tenemos nuestro Bellas Artes. No, Camilo. me refiero En a que ese momento, ¿no? compraban lo que viniera de Francia. Es cierto. Y hubo unos vivales que se la vendieron a un grupo de connotados Canijos. mexicanos y incluso fueron a decirle a Porfirio Díaz, señor don Porfirio, ¿qué cree que le vamos a regalar? ¿Qué me van a regalar? Empezó, Porfirio Díaz coleccionaba, es muy famosa su colección de sillas de montar. Es cierto. Entonces dijeron, pues capaz que me regalan una silla de montar. Ah, pues ¿y Una qué me buena van a silla. regalar? Le vamos a regalar la Torre Eiffel. Ah, ¿de veras? Sí, mira, aquí está el contrato. Bueno, todo era una farsa. También la había comprado la ciudad de Barcelona. Y bueno, tan no se vendió que ahí sigue y que incluso algunos de estos trozos de metal se convirtieron en medallas En olímpicas, ¿no? medallas, Lo cual me sí, pareció un sí. gesto muy bonito, Sí. ¿no? Bonitas medallas. Son Sí, muy sí, bonitas y es muy, o sea, sigue siendo muy interesante y bello como toda esta historia, ¿no? Desde la creación, desde el tiempo que se llevaron armándola, que muchas veces también los mismos obreros, por ejemplo, se fueron a huelga porque no querían pagarles ni los tenían en las mejores condiciones. También quién se iba a subir, ¿no? A Hasta tal martillar. altura, 300 metros a martillar. Porque aparte no martillaban así, está interesantísimo que martillan así, ¿no? O sea, de este Eran lado. como los remaches que Y luego tenían los que ser, remaches, ¿no? o sea, Y una en tecnología realidad nueva. Y le dieron un a avance. Eiffel el premio del honor, la medalla de honor de Claro. Francia, en el último piso. Pues que ahí vivía, ¿no? Ahí tiene un Ahí departamento. tiene- ahí Cuando la vas a tenía, visitar, ahí está su sí, departamento. Tenía una muy buena, un laboratorio. ¿no? Mira. De tecnología. Bueno, precisamente. y un último dato, porque ya se nos acabó el tiempo. Caray. ¿Qué tiene que ver Eiffel, este hombre, con nuestro monumento a la independencia, con el ángel de la independencia? La estructura También la metálica, estructura, exacto. Estructura. la estructura que sostiene el monumento es de Eiffel. Para que vea que también tenemos nuestra pequeña La Eiffel No, aquí. de hecho, y así muy rápido, en Santa Rosalía hay una capilla que diseñó y construyó él que iba a ir para África, hubo un problema allá y está en Santa Rosalía. Ya nos están diciendo que no. Bueno, ya ni hablamos de Álvaro Obregón, ni hablamos de muchas cosas, pero la historia es así. Tenemos muchos días más para hablar. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de 24 minutos en la historia. Lo hemos disfrutado mucho. Gracias Álvaro, gracias Ana, gracias Tía, gracias Fer, María. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Pero mañana.